Que el Señor Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones sobre su vida, y le doy gracias a Dios que me permite llegar hasta ustedes a través de esta plataforma que el Señor nos ha proporcionado para predicar su palabra. Vamos a reflexionar en una afirmación que está en Juan 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y es que el análisis que hace el apóstol Juan respecto a la venida del Señor y todos los eventos que ocurrieron durante su ministerio aquí en la tierra como hombre, es claro de que Israel no estaba preparado para esa manifestación del Dios Todopoderoso a través de su Hijo amado. Ciertamente, Juan el Bautista tuvo la misión de preparar el terreno. Para eso fue enviado a proclamar el año agradable del Señor y que iba a venir el Salvador del mundo a la tierra. Pero las condiciones en que ocurrieron las cosas no convencieron ni a los religiosos de ese tiempo, ni al pueblo en general, aunque todos fueron testigos de la obra, de los milagros, de la palabra certera que daba Cristo Jesús. Pero hasta que llegó el momento de su muerte, advirtieron de que realmente Él era un hombre justo, era el Hijo de Dios. Y la palabra nos enseña de que cada uno de nosotros tiene la misma posibilidad de acercarse a Dios, puesto que el Evangelio de la Salvación todavía está vigente. Todavía podemos acceder a Él. Por eso San Juan 3:16 nos declara: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la sentencia. Y eso es lo que el apóstol Juan reflexionó después de haber terminado el ministerio de Cristo Jesús en carne. Después que fue exaltado, después de que le brindó al mundo el conocimiento y la posibilidad de acercarse nuevamente a Dios a través de su sacrificio. Pero como decía, ese evangelio está vigente. El problema es que no todos tenemos la misma facultad de razonamiento para entender de que los tiempos se están terminando. Nuevamente está ocurriendo lo que está escrito, que el Señor Jesús vino y la gente no creyó en Él. Y aunque la iglesia cristiana, evangélica, está advirtiéndole al mundo de que el tiempo se está acabando para la iglesia y para el mundo, para poder alcanzar salvación, la gente lo ve como algo normal, como algo cotidiano. Y es cierto de que se ha venido hablando por más de 2000 años de que Cristo ya viene. Pero las señales que están ocurriendo a lo largo del mundo nos indican de que eso ya es una realidad, de que Cristo ya viene. Ya viene primeramente a recoger a su iglesia y posteriormente para instalar el milenio. ¿Y en cuál de los dos es la pregunta usted quiere estar? Porque yo de mi parte yo quiero estar en ese arrebatamiento. Pero para lograr ese privilegio, indudablemente tengo que cumplir la palabra de Dios, lo que nos enseñó Cristo Jesús, que hay que cumplir todos los mandamientos, todas las enseñanzas que el Señor nos ha dado y que están escritas en su palabra, en la Biblia, en las Escrituras Sagradas. Y por eso es importante que cada uno de nosotros tome el tiempo para conocer qué es lo que Dios demanda de nuestra vida. Pero como no estamos sintonizados con las cosas espirituales,
No hablo de religión porque la religión no salva. Hablo de las cosas espirituales porque Cristo Jesús en este momento es que está esperando el poder venir, nos ha dejado su Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. Entonces, todo eso se vuelve algo espiritual, que está comandado por el Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debe creer a la manifestación del Espíritu Santo para que logremos aprovechar el beneficio que Cristo Jesús nos ha regalado. El Evangelio de la Salvación, el nuevo pacto, como usted quiera llamarlo. Eso es lo que está vigente en este momento y a nuestra disposición para aprovecharlo, para todo aquel que cree que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, como le decía, está ocurriendo lo mismo. La gente no cree. La gente está aburrida de escuchar la misma palabra. Cristo te ama, acércate a Él. Y entonces la gente ya se ha vuelto indolente al mensaje, a la advertencia. Pero quiero que vean lo que está sucediendo en el mundo. Se están manifestando los tiempos de Sodoma y Gomorra. Se están cometiendo los pecados que cometió el pueblo al idolatrar otros dioses. Y todo eso llena el colmo de la paciencia de Dios, sobre todo la violencia. Porque cuando hizo el juicio a través de Noé, el Señor dijo que el mundo estaba lleno de violencia, la tierra está llena de violencia. Y eso es lo que nos está ocurriendo ahora. Entonces cada uno de nosotros debe analizar las señales que están ocurriendo en el mundo para poder percatarnos de que ahora está mucho más cerca de nosotros el tiempo en que Cristo Jesús va a volver a recoger a su iglesia. Pero dice en el libro de Isaías, capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién es el que cree? O sea, cada uno de nosotros tiene el libre albedrío para decidir si creemos o no creemos lo que la Biblia dice. Ya no digamos lo que los predicadores, porque como son hombres, somos hombres, pues tenemos defectos. No hemos llegado todavía a tener la santidad de Cristo Jesús, pero estamos en el proceso. Pero estamos cumpliendo la tarea que Él nos dejó, que es predicar su palabra. Anunciarle al mundo que hay un evangelio de la salvación que si usted se acoge a ese pacto, indudablemente va a obtener la salvación. ¿Y qué es la salvación? La oportunidad de poder dejar este mundo y entrar al reino de los cielos sin ningún impedimento. Estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Aunque existen diferentes teorías de cómo va a ocurrir esto, el punto es de que el tiempo se está acabando. Y que si cada uno de nosotros no ha logrado creer como lo demanda Dios respecto a la salvación en Cristo Jesús, pues deberíamos esforzarnos para encontrar esa verdad. No solo basta decir, no creo en lo que tú me anuncies, sino que usted tiene que investigar, tiene que comprobar. Es usted el único que puede acceder a la presencia de Dios para que Dios le declare la verdad. Y por eso nos ha dejado a su Espíritu Santo. Él es el que nos guía a la verdad. Y la verdad es Cristo Jesús. Él dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y están las tres cosas. El camino para llegar a Dios. Él nos abrió ese camino a través de su sacrificio. Es la verdad, porque en Él no se encontró ninguna falsedad. Todo lo que dijo, todo lo que hizo, todo lo que se cumplió, ya estaba escrito acerca de Él. Y Él lo cumplió al pie de la letra. Nada de lo que se habló respecto a su venida ha fallado. La interpretación que le ha dado el hombre es la que falló. Pero Él vino a cumplir todo lo que estaba escrito acerca de Él. Y así se lo explicó a sus discípulos, que tenía que cumplir todo lo que estaba escrito. Y lo cumplió. Entonces nosotros necesitamos creer
creer en Cristo Jesús. No le estoy hablando de iglesias, no le estoy hablando de pastores, no le estoy hablando de denominaciones, le estoy hablando de Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debe creer en Cristo Jesús lo suficiente como para abandonar los pecados que se cometen en el mundo y vivir en la santidad que nos demanda Dios. Porque solo así realmente nosotros vamos a obtener el premio final, que es ser llevados al reino de los cielos. Cada una de las cosas que están ocurriendo, hermano, nos está testificando que el tiempo se está terminando. Esto se va a desencadenar, todo lo que está ocurriendo en estos días va a seguir aumentando y va a seguir provocando la venida de Cristo Jesús. Porque la tierra tiene que cumplir lo que está escrito acerca de ella. Y la palabra nos declara en Mateo 24 que la maldad va a crecer. La maldad se va a aumentar. Y todo eso nosotros lo estamos percibiendo. Ha llegado a los extremos a donde poco a poco está colmando la paciencia de Dios. Y por esa razón esperamos de que Dios intervenga en esta tierra muy pronto. Muy pronto. Porque así como el Señor visitó a Sodoma y Gomorra para ver si en realidad habían colmado su paciencia, así también el Señor está visitando los diferentes países en la tierra para poder comprobar de que estamos llevando al colmo la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque existe el pecado. Y el pecado en sus diversas formas. Todo lo que está escrito en la Biblia se está repitiendo, por eso dice la Biblia que no hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros somos parte de ese mundo, de ese comportamiento, porque nuestra religiosidad, hablando bajo ese término, no es pura, no es santa, no es verdadera. En nosotros no existe realmente el temor a Dios que nos demanda la palabra, un temor que nos hace cumplir los mandamientos, los estatutos, los preceptos, todo lo que el Señor demanda de nuestra vida para poder estar en comunión con Él, en perfecta comunión con Él. Y si nosotros no damos el 100% para agradar a Dios, indudablemente no lo estamos agradando. Con Dios no existen términos medios. Con Dios no existe el quizás. Con Dios solamente hay sí y no. Sí serás salvo y no serás salvo. Punto. La regla del Señor es muy difícil de cumplir, porque el mundo nos ha enseñado a pecar. Pero si nosotros nos esforzamos, todavía tenemos la oportunidad de alcanzar la misericordia de Dios a través del Evangelio de la Salvación. Pues dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire, el único que decide si creer o no creer, si probar o no probar, es cada una de las personas. Usted que me está escuchando, yo lo viví hace muchos años atrás y tomé una decisión y hasta el momento no me he arrepentido. Porque lo que yo he conocido de Dios es algo verdadero, es algo que no tiene valor. Y eso es lo que me impulsa a seguir adelante. Dios está esperando que cada uno de nosotros crea en el anuncio, crea en la palabra de Dios. Y todos tenemos la oportunidad de decirle a Dios, Señor, enséñame quién eres tú para poder creer en Él. Romanos 13, versículo del 11 al 14 dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente,
no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. En pocas palabras, nos está pidiendo que nos separemos del comportamiento del mundo. Y separado significa ser santo. Santo significa apartado. Entonces, cuando nosotros nos apartamos o nos separamos del comportamiento del mundo, de todo lo que conlleva la felicidad del mundo, que es pasajera, entonces nos volvemos a Dios con un corazón sincero, y cada uno de nosotros vive una experiencia personal y verdadera con Dios. Cada uno de nosotros tiene esa oportunidad de conocer a Dios personalmente, a Cristo Jesús, y no como ese Dios celoso, fuego consumidor, sino como Cristo Jesús el amigo, aquel que nos tiende la mano para ayudarnos a llegar a la meta, aquel que lo da todo con tal de que nosotros alcancemos la bendición que está preparada para todos aquellos que creen. Y entonces volvemos al punto. A lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Israel perdió la oportunidad de que el milenio se instaurara en ese momento en que Cristo Jesús anduvo en carne en medio de ellos. ¿Por qué? Porque no creyó. Porque a pesar de tener las escrituras que hablaban acerca de Cristo Jesús, se pusieron a contradecir. Se tomaron la actitud mejor de demostrar la no existencia del Cristo en la persona de Cristo Jesús, que realmente creer en Él. Y por esa razón perdieron esa gran oportunidad. Nosotros tenemos ese beneficio que todavía estamos en el tiempo de gracia. Gracia quiere decir que hay un regalo, hay un don, hay algo inmerecido que se nos ofrece, y es la oportunidad de ser salvos a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo, lavándonos en la sangre de Él para quitarnos todo peso del pecado y poder presentarnos delante del Señor puros, limpios, como un sacrificio agradable, al igual que lo hizo Cristo Jesús. ¿Cuál es el sacrificio? Dejar el mundo. Ese es el único sacrificio que Dios quiere. Que usted deje el comportamiento y las actitudes del mundo y comience a vivir en el amor de Dios que está representado por Jesucristo. Si cada uno de nosotros logra comprender y hacer esto, indudablemente que vamos a conocer personalmente a Cristo Jesús. Y lo más precioso de todo, vamos a lograr ver su rostro. Por eso es que cada momento que usted tarde en tomar esta decisión, es un riesgo que usted está corriendo de quedarse en este mundo. Porque viene el tiempo, y es bueno que usted lo busque en la Biblia, viene el tiempo en que ya no va a haber una oportunidad para aprovechar el Evangelio y la salvación y el perdón de pecados. Viene un tiempo en el que el mismo mundo nos va a obligar a rechazar a Cristo Jesús, a negar que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que en Él y solo en Él encontramos la salvación. El mundo lo va a hacer y las cosas se están alineando para que eso suceda. Yo le recomiendo que no pierda el tiempo y que cuando dice a lo suyo vino y los suyos le conocieron. Nosotros podemos cambiar la historia con una sola decisión, y yo le invito que usted transforme su vida y crea en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga.